Como siempre, a la querida audiencia de Detona que el día de hoy nos están viendo, les doy la bienvenida en este 5 de febrero, que es día de asueto, pero para nosotros no puede haber asueto, al contrario, tenemos que estar trabajando en defender nuestra democracia, en construir un camino de transición del México que todos queremos para bien de la sociedad. Y precisamente por eso invité a un queridísimo amigo desde hace décadas, al cual le doy la bienvenida, y se llama Carlos Medina Plasencia. Muchas gracias, Raúl. Me da mucho gusto estar contigo y por supuesto, la patria ocupa de todos los días. No hay Así descanso. es, así es. Bueno, a la audiencia debo de platicarles, aunque ya les había mandado hace unos días que iba yo a entrevistar a Carlos y el motivo de la entrevista fue precisamente un libro que él presentó hace escasamente unos días y que del cual queremos comentar porque en esta época, en este año electoral creo que es muy apropiado hacerlo. Entonces, pues Carlos, a ver, platícanos un poco así, una pincelada de lo que es el objetivo del libro y ahorita entramos en materia, ¿te parece? Y cómo no, si me dan la oportunidad, entonces, trataré de explicarlo en no más de 10 minutos. Adelante. Pero sí, todo esto comienza, Raúl, y voy a mostrarles aquí la portada de un libro que se llama Contra las elecciones de David Van Rijbroek. Y suena muy atractivo el título, pero más atractivo el subtítulo que dice Cómo salvar la democracia. Este libro, hace 7 años, haciendo un viaje de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, lo vi en la librería Gandhi, ahí en la Terminal 2, y entonces me llamó la atención, pero primero pues quise ver quién era David Van Rijbroek, porque yo no lo conocía. Y cuando vi su background, dije, este libro debe valer la pena. Lo compré y aquí lo tengo. Y está todo rayado. ¿Por qué razón? Pues porque en el momento que me subí al avión, me di cuenta que habíamos llegado a Ciudad Juárez, un vuelo de 2 horas 15 más o menos, cuando aterrizó el avión. Lo que quiero transmitirles es que el libro me atrapó. Me atrapó de tal manera que en mucha coincidencia de analizar y ver cómo en este libro hace una síntesis David Van Rijbroek de cómo se organizaban las sociedades desde los griegos y llega hasta la democracia representativa que vivimos de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, 240 años para acá, y la democracia representativa pues está ya hoy en sus estertores, diría yo. ¿Por qué razón? Porque él, sin entrar en una forma explícita, para mí sí está implícito lo que es la democracia participativa. Entonces tenemos que avanzar de la democracia representativa a la democracia participativa. Y hay pasajes de este libro que me gustaría compartirles en este momento, porque nos da una idea de qué es lo que él ya venía analizando desde 2016 y lo escribió en 2017, hace 7 años que llegó a mis manos este libro, y de entonces para acá, 7 años he estado leyendo sobre populismo, demagogia, lo que hoy estamos viviendo en muchas sociedades en el mundo y por supuesto también en México. Dice él en la página 121, una célebre frase atribuida a Gandhi, pero que en realidad procede de África Central, dice: todo lo que hagas por mí, sin mí, será contra mí. Todo lo que hagas por mí, sin mí, será contra mí. Y esta podría ser en esencia la tragedia de la democracia representativa electoral de nuestro tiempo. Fíjate lo que dice. Esto podría ser la tragedia de la democracia Sí. representativa porque ya se quedó ahí, estancada en el mundo. Y hoy sí podemos decir que es difícil que tengamos golpes de Estado y otras cosas en el mundo y que es más la democracia representativa y que tiene que haber democracia, incluyendo la de ayer en El Salvador, que para mí es algo terrible que se dé de esta forma la elección ayer en El Salvador. No voy a entrar a detalles, tampoco en lo que ha hecho Bukele, pero sí decirles que la democracia requiere de un sistema de partidos sano y no bajo un estado de excepción como fue ayer en El Salvador llevar a cabo un proceso electoral.
Continúo con la lectura de David Van Rijburg en este libro contra las elecciones. Incluso quien gobierna al pueblo con la mejor de las intenciones, pero no lo implica, es decir, no lo involucra, solo gobierna parcialmente. Entonces, una experiencia que yo he vivido desde que fui presidente municipal en León, pues es lo referente a que la participación ciudadana tiene que darse en diferentes ámbitos. El eslogan que yo utilicé en 1998 para la campaña para ser presidente municipal en León, y lo sabemos, pues lo sabes tú, Raúl, que traducir esas expectativas que se generan en una campaña a la realidad y llevarlas a cabo en acciones concretas es muy complicado, muy complejo. Yo no tenía la más remota idea de cómo era la participación ciudadana y lo que me aboqué a hacer fue lo siguiente. Uno, organizar a los comités vecinales, a las comunidades rurales, de tal manera que entonces pudiéramos hacer ejercicios y talleres en esas colonias, en esas comunidades, para definir cuáles son las necesidades más apremiantes de esa gente. Y dos, los organismos descentralizados que tenemos en el municipio de León, que hoy ya son 37, y explico lo siguiente. Hay un consejo que es el Sistema de Agua Potable de León, que tiene más de 40 años, que está como un consejo de ciudadanos que lo presiden y lo encabezan directamente ciudadanos. Hay lugares ahí en el consejo de este sistema de agua para los regidores también, ¿eh? Hay 2 regidores, o sea que juntan al ayuntamiento en el consejo. Este organismo descentralizado tiene sus características muy particulares porque tiene su propia vida jurídica y su propia vida financiera por sí solo. Pero esto nos ha llevado entonces a que sea un modelo que replicamos para varios organismos descentralizados del municipio de León. Y hoy tenemos 18 de los 37 organismos de consejos, perdón, como organismos descentralizados del municipio. Los administra la sociedad, tiene su propia vida jurídica, tiene sus propios recursos financieros, y podríamos hablar desde la actividad en el deporte, el DIF, podríamos hablar del zoológico, parques, el organismo que lleva a cabo la Feria de León, que se celebra cada año, etcétera. Creo que también en cultural y educación tienes algo, ¿verdad? Sí, también el Consejo de Cultura es de la misma forma. Pero el Consejo 37, que se constituyó hace un año por la actual administración, es un consejo de consejos. Lo que hace este consejo, y nació para ayudar al ayuntamiento a darle seguimiento a los organismos descentralizados y a los consejos que tiene el municipio. Entonces, esto que empíricamente empezó hace 35 años en León, pues me llevó a mí, cuando leo el libro de David Van Rijburg, a entender que había que avanzar hacia la democracia participativa, pero que no se limita a esta parte de la organización de los ciudadanos y el involucramiento de los ciudadanos, sino concluyo esa parte diciendo lo siguiente. En 1989, los principios y doctrina del partido en el que yo milito, tengo 39 años en el PAN, son muy claros en cuanto al respeto a la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, la búsqueda del bien común, y esto de buscar una patria ordenada y generosa, ordenada en donde no nos polaricen como nos vienen polarizando hoy desde el Palacio Nacional, ordenada en cuanto a que podamos tener seguridad, podamos asegurar nuestra vida, que nos podamos conducir con verdad y, por supuesto, con libertad. Y esto es lo que a mí me llevó entonces a concluir con que alguien debería describir el diagnóstico de por qué llegamos a donde estamos hoy y por qué campea el populismo, no solo en Latinoamérica, y podríamos hablar de Hungría, y podríamos hablar de Rusia, y podríamos hablar de otros países en donde aparentemente hay democracia porque hay elecciones, pero realmente hay un autoritarismo disfrazado a través de procesos electorales porque no existe la oposición. Entonces, esto concluyo diciendo, pues después de hace 4 años pensar que alguien tenía que escribirlo, hace un año decidí escribirlo. Y lo que yo he escrito, Raúl, en este libro, primero es una síntesis de lo que es el parteaguas de nuestra sociedad, de nuestro país, en donde hemos tenido sí la alternancia, una transición incipiente que no concluyó en una democracia mucho más sólida y madura. Y ahí lo que concluyo es decir que nos hemos equivocado, y yo creo que si algo debemos de reconocerle al presidente López Obrador es que hemos tomado y estamos tomando cada día más conciencia de la pobreza.
¿Cómo la utiliza él? Ahorita platico, pero hay un factor muy importante que lleva a esa angustia, desesperación, frustración de muchos espacios dentro de nuestras casas mayores, que son nuestras ciudades, las colonias populares, o podríamos hablar marginadas, y en donde tenemos pobreza extrema y tenemos pobreza alimentaria. Y eso no se ha acabado, al contrario, ha venido creciendo la pobreza extrema. ¿Qué nos lleva a esto? Pues simplemente a decir que quienes nacen bajo esas condiciones encuentran un reto muy fuerte que les genera frustración, desesperación, y entonces, pues si yo quiero vivir en mejores condiciones, pues ya no pienso en la educación, porque inclusive el sistema educativo tiene mucho que mejorarse. Ya no pienso en que pueda tener acceso a la salud porque ya me quitaron el seguro popular. Tendré que ver cómo me las ingenio yo para tener ese nivel económico, que no tengo las oportunidades por la falta de educación o por otras razones. Pero a final de cuentas, empiezan los delincuentes en los chavos banda, las pandillas, y ya no solo son los jóvenes, también son los niños. ¿A dónde nos está llevando eso? Pues a un nivel entonces de descomposición y de rompimiento del tejido social, que entonces la pobreza es la que está generando mucho de esa vertiente. Ahora bien, hablemos de un catalizador, como buen ingeniero químico lo puedo decir, que acelera esta reacción de la pobreza. Y ese catalizador es la corrupción. Claro, Y hoy estamos bajo un esquema de corrupción mucho mayor que nunca había vivido México. Y podemos decirlo en varios aspectos, y no solo desde la compra de medicinas o las obras faraónicas y elefantes blancos que hoy tenemos, porque ahí hay un desvío de recursos impresionante. No hablemos de Segalmex, o hablemos de la refinería o del tren o de otras cosas. Entonces, ese catalizador a lo que nos está llevando es a que acelere más esta desesperación y esta frustración, porque hay enojo de la sociedad, los que pagan impuestos y los que en un momento dado no tienen posibilidad inclusive hasta de pagar impuestos, pero que nos genera ese rompimiento del tejido social. Concluyo de la siguiente forma. Hay una plática que tuvimos, me dejó muy impresionado, con el arzobispo de Caracas el año pasado en abril. Y le preguntábamos al arzobispo, le decíamos, oiga, arzobispo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Venezuela? Y nos dijo una cosa: la clase política y la clase económica se olvidaron del país y solo vieron por sus intereses. Esto de la oligarquía, pues hombre, seguimos en eso, nada más que ahora se llama Morena. Y ahora se llama entonces un tlatoani, que le veneran porque les ha abierto las arcas y les ha abierto la posibilidad de vivir a costa de los recursos públicos que todos pagamos. Ya no hablemos de Mexicana de Aviación, pero así podría seguir con muchos ejemplos. ¿Qué es lo que propongo en el capítulo 4 de mi libro? Y termino con esto mi intervención. ¿Qué debemos de hacer? Porque podemos muchas ocasiones pensar que la política es algo desagradable, es algo sucio. Y yo les puedo decir que sí, son pantanos muy complejos y somos pocos los que transitamos a través de estos pantanos con el plumaje limpio. Y por eso, en la organización que tenemos en Unidos por México, donde estamos 15 gobernadores del PAN, y por supuesto nos reservamos el derecho de admisión, aunque hayan sido gobernadores por el PAN, porque no tienen esa característica que entonces nos identifica. Y tenemos 4 años, Raúl. El próximo marzo cumplimos 4 años donde trabajamos semanalmente los viernes a las 12, tenemos nuestra reunión Zoom, y máximo cada 2 meses tenemos una reunión presencial en diferentes lugares del país para dar seguimiento no solo de cómo debemos de contribuir a limpiar el partido, el PAN, a limpiar el sistema de partidos, y por eso hablamos de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que es algo que seguramente a los partidos no les va a gustar, porque es quitarles el control de las candidaturas claro, a la burocracia de los partidos, y que claro. entonces, como nos lo dice David Van Rijwen en este libro, el sentido común de la sociedad, cuando tengan posibilidades de participar, inscribirse para votar en primarias donde aparezcan en esa boleta de cada partido o cada alianza política de partidos los nombres de los precandidatos, y que también venga la sociedad que se ha inscrito para opinar sobre los partidos o opinar sobre las alianzas, y poder votar por las mejores opciones como candidatos. Sean ciudadanos o sean militantes de algún partido político, eso no tiene ninguna restricción. Concluyo entonces diciendo, pues hombre, este es un esfuerzo que yo hago
Ya lo presenté en León hace una semana, en la Ciudad de México el martes, mañana lo presento en Guadalajara y así voy a tratar de recorrer entre 20 y 25 ciudades para hacer este esfuerzo de comunicación y decirles que la patria está en riesgo. Está en riesgo la democracia, está en riesgo la libertad y que más vale que todos nos pongamos a trabajar, convencer a los ciudadanos de que el 2 de junio es una fecha histórica que no podemos dejar y no podemos faltar a esa cita con la historia. ¿Estarás en Monterrey también para presentar tu libro, Carlos? Y sí, tentativamente estará en marzo o abril, no lo sé todavía porque Bueno, necesito acabar de amarrar el cronograma de presentaciones. Sé que voy a estar el día 20 en Puebla, el día 21 en Mérida, y sí lo digo abiertamente, en este momento estoy yendo en donde tenemos candidaturas a gobernador. Por eso el lunes pasado, en la presentación de mi libro aquí en León, yo vivo en León, estuvo Livia García, que es nuestra precandidata, ya candidata a gobernadora en Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks y Hugo Villalobos, que fue presidente de la Concanaco y también sí, fue lo presidente conozco. Sí. del Instituto Electoral de aquí de Guanajuato. Mañana estarán tanto Diana González, candidata a alcaldesa de Guadalajara, como también Laura Aro, la candidata a gobernadora en Jalisco, participando en la presentación del libro junto con un empresario. Y así será también en Puebla con Lalo Rivera y en Mérida con Renán Barrera, porque es es entre campañas, pues, estamos Así entre es. pre-campaña y campaña que no empieza hasta el 2 de marzo. Entonces, pues es también aprovechar y abrirles el espacio para que hagan una reflexión sobre esto. Y me dio mucho gusto hace una semana escuchar a Livia García, nuestra candidata, hablar sobre que los partidos necesitan abrirse, algo que he venido sosteniendo, necesitan abrirse a la sociedad. Entonces, eso es una oportunidad extraordinaria, pues, para que den su opinión y hablen de lo que ellos están, de lo que estas personas, candidatas, candidatos, están pensando sobre lo que yo escribo en este libro de Un México para Todos. Es lo que te iba yo a pedir, que les diéramos, compartieras el nombre con la audiencia. Ustedes lo pueden comprar directamente en internet, en Amazon, y hay una introducción inclusive en Google, que quienes tienen interés lo pueden ir viendo para que pues se capten como así el libro que nos mostró Carlos, él captó su atención. Y realmente el esfuerzo que hace Carlos es positivo y es necesario. Y a mí me gustaría aprovechar tu presencia y tu generosidad en lo siguiente. Eh, Creo que la transición de nuestro país empezó en el 2000, definitivamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el PRI dejó de ser el gobierno hegemónico por 70 años, alrededor de 70 años aproximadamente, pero esa transición quedó trunca. Y quedó trunca porque lamentablemente, ese es mi diagnóstico, esa es mi opinión, el presidente Fox no tuvo, y lo digo con todo respeto, y además se lo he dicho a él en lo personal, no tuvo la habilidad, la capacidad, la visión para realmente iniciar la construcción de un nuevo sistema de gobierno, y quedó trunco porque permitió de alguna forma que los grupos de priistas y los grupos de poder corporativos, incluyendo el poder económico, quedaran dentro de su propio hábitat, lo cual impedía esa transición. Y a final de cuentas se olvidó una de las cosas más importantes que tú lo acabas de señalar, que es la motivación a la organización ciudadana para que maduremos como país, ¿verdad? Entonces, para mí ahí empezó el problema. Después ya llegó el presidente Felipe Calderón con otras broncas, con otros problemas, tampoco le entró al tema. Lo de Peña Nieto, pues ¿para qué lo platicamos? Creo que no vale ni la pena gastar saliva. Y nos encontramos con que llega el populismo de López Obrador. Y es entendible, Sí. al menos yo así lo veo, es entendible por las causas que tú mencionabas hace un momento.
la sociedad se siente Es que, frustrada, se siente marginada, no se siente tomada en cuenta. Y claro, llega alguien, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que les ofrece todo, habla y dice lo que quiere oír la gente y los convence porque el populismo, lo que el populismo hace es alimentar ¿qué? ¿Qué alimenta? Pues alimenta todo aquello que le gusta a la gente. Yo tengo un amigo español que tiene una frase que para mí es contundente. El pueblo prefiere comer frijoles del bienestar que votar por Xochitl Gálvez. Pues claro, pues les están dando de comer en la boca. Entonces, esta yo creo que- propuesta de Carlos Medina Plasencia sí. yo la califico de disruptiva, porque es lo que necesitamos hacer, no solamente el gobierno, sino los propios ciudadanos. Y hay que empezar por participar el 2 de junio. Entonces, ¿tú qué opinas de esta Sí, transición incompleta que iniciamos el 2 de, bueno, perdón, el comenzaría, 2 de... Raúl, por decir que siempre me he considerado un hombre muy afortunado en muchos aspectos. Y afortunado porque, pues ese lema en el 88 para ser candidato y ser alcalde en León de participación ciudadana, ya lo mencioné, no tenía yo la más peregrina idea de cómo implementar eso, después lo fui instrumentando en la forma como ya expliqué. Ahora bien, eso me llevó a entender entonces que el concepto de gobierno no es como lo conocemos hasta la fecha, inclusive, sino que al analizar esto con mi equipo de trabajo, el gabinete, el ayuntamiento, llegamos a la conclusión de que gobernar es un proceso, es el proceso de conducción autodirigido por la sociedad hacia el bien común. Tal vez algunos de los que están escuchándonos ahora, tú mismo, Raúl, puedan decir, bueno, y en esa definición, ¿dónde está la autoridad mal llamada gobierno? Ah, pues es un elemento muy importante de la sociedad, por cierto. Entonces, esto me llevó a comprender y entender que si después tuve la oportunidad de ser gobernador interino en Guanajuato, 4 años, pues yo llegué a hacer lo mismo entonces con los alcaldes y los ayuntamientos. Y en 1992 iniciamos lo que después se ha denominado a nivel de los municipios o en el ámbito también estatales, el miércoles ciudadano. Y el primer miércoles de cada mes, siendo gobernador, yo tenía una reunión con el gabinete presente y los 46 presidentes municipales de Guanajuato todo el día. Y teníamos 2, 3 horas para hablar de los temas generales que estábamos trabajando desde el Estado y cosas que yo había venido explicando a los, si se me baja un poco la señal, perdone, pero estoy acá de visita en casa de mi mamá porque hoy toca venir a ver a mi mamá. Entonces, eh, yo ya venía señalando, porque tuve una reunión con cada ayuntamiento de los 46 en su sala de cabildo para explicar qué iba a hacer el gobierno de Guanajuato al darles la información, al darles los elementos para que bajo los talleres que organizábamos decidieran qué es lo que se tendría que realizar, sobre todo en la inversión de obra pública. Y había 4 factores: ingreso por el predial, que no lo cobraban, y solo León, que se lo arrebaté al gobernador Corrales Ayala, porque le dije, León tiene que cobrar el predial y no el gobierno del estado. Es algo, estoy hablando de hace 35 años. Y los alcaldes me decían, no, 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 que el gobierno del estado siga cobrando el predial. No, cobren, den la cara a los ciudadanos para que también respondan de cómo ejercen ese recurso. El segundo factor era los ingresos por el sistema de agua potable del municipio. El tercero era el grado de marginalidad y el cuarto, la población de cada municipio. El 70% de la inversión de obra pública de Guanajuato en aquel entonces la decidían los municipios, los ayuntamientos bajo este esquema. Y el 30% se reservaba pues para lo que tenía que ver entre municipios, carreteras, caminos y otro tipo de infraestructura. ¿A dónde voy con eso? Aprendí que esto del federalismo se refleja en una frase que utilizaba mucho Manuel Cloutier Maquio: tanta sociedad como sea posible y solo tanta intervención de la autoridad, gobierno, como sea Sí, necesario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo le hacemos para coordinar desde la autoridad la energía de la sociedad y que entonces se cumple esto que leía yo hace un momento de Gandhi en el libro eh, de David Van Rijbroek? Lo que hagas por mí, sin mí, es contra mí. ¿Por qué contra mí? Pues porque no me permites crecer, no me permites claro. aportar, no me permites opinar. Quien mejor conoce los problemas de mi calle soy yo.
de mi colonia soy yo, de mi ciudad soy yo, de mi estado somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de cómo organizar y vertebrar esto. Y cuando estaba en el gobierno de Guanajuato en el 93, ya cumplió, eh, va para 31 años, el plan maestro de lo que fue Guanajuato siglo XXI, un estudio de gran visión, que hasta la fecha se actualiza por ley cada 5 años y acabamos de terminar la visión 2050 para Guanajuato. ¿Quiénes? Sí, coordinado y organizado por el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, que nuevamente que están involucrados los ciudadanos, los líderes del Estado, para darle seguimiento a esto. No depende de la autoridad ni de la burocracia del gobierno del Estado. Y entonces esto es igual para la Coordinadora del Fomento del Comercio Exterior, que se instrumentó, pero por una idea de los propios empresarios en el 92, cuando me dijeron, oye, Carlos, es que viene el Tratado de Libre Comercio, viene el NAFTA en el 94 y tenemos que prepararnos en nuestras actividades económicas para enfrentar ese reto al abrirse al comercio con Canadá y Estados Unidos. Y esta coordinadora del Fomento del Comercio Exterior, que ya cumplió también nuevamente 31 años y va para cumplir 32 años, pues ha sido un organismo nuevamente coordinado, administrado, dirigido por ciudadanos. Llego a lo que tú comentabas, Raúl. Yo creo que la casa más o menos se la dejamos organizada y ordenada a Vicente Fox cuando él llega de gobernador en la elección de 95, que fue la primera elección completamente administrada y dirigida por ciudadanos en México, gracias a la reforma política que impulsamos, que a final de cuentas fue consensuada y fue por unanimidad en el Congreso aprobada. Ahora bien, ¿qué creo que nos faltó en el 2000? Pues yo creo que entender que necesitábamos cambiar el esquema de gobierno, no seguir bajo el esquema tradicional de una presidencia hegemónica. En muchos aspectos se acotó esa presidencia, pero desde mi punto de vista, en la parte del federalismo se les dio demasiada responsabilidad o demasiado manga ancha pues a los Se les gobernadores, dio un cheque en blanco y sin rendir cuentas. que si ellos podían poner o sugerir quiénes fueran los representantes o delegados federales en los estados cuando son del propio gobierno federal, bueno, así lo reflejo para decir qué es lo que tenía que hacerse. Y entonces no hubo un proceso de educación cívico-política con la sociedad para explicar en qué consistía ese federalismo y cómo México tenemos que cambiarlo de lo local a lo nacional. Así es. Que esa es la parte donde tuvimos esa deficiencia. No hago la crítica, simplemente yo tengo esa opinión y acabo de explicar por qué viene mi experiencia de esa manera. Y podría hablar de otros organismos descentralizados del gobierno de Guanajuato y podría hablar de otras cosas, decir, bueno, esto no está funcionando porque los ciudadanos están involucrados. Entonces, una visión de largo plazo, concluyo, Raúl, una visión de largo plazo, de gran calado, solo se va a sostener en el curso del tiempo si solo si la sociedad está involucrada, empoderada y está participando. A la audiencia de Detona, o como yo les llamo los detonautas, debo decirles que el prólogo de este libro de Carlos Medina Plasencia, Un México para Todos, lo redactó Xóchitl Gálvez. Entonces yo quiero asumir que Xóchitl está involucrada y está entendiendo lo que es este proceso, ¿verdad? Sí, sí, lo hemos platicado, lo hemos hablado en diferentes momentos, hemos tenido un vínculo, relación, porque yo la conozco hace más de 30 años a ella y la conocí justo que yo hacía esto de los miércoles, el primer miércoles de cada mes con los alcaldes y mi esposa, como presidenta del DIF estatal, hacía lo propio con las presidentas, presidentes de los DIF municipales. Y siempre tenía alguna conferencista y así fue como conocí a Xochitl Gálvez. Y entonces mi esposa en esas ocasiones me decía, oye, estás aquí en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato en este momento, andas en gira, necesito que vengas a la hora de la comida porque quiero que conozcas a Xochitl Gálvez. Y así me dijo, quiero que conozcas a Josefina Vázquez Mota. Y así fueron varias cosas. Entonces, las conozco hace más de 30 años y hemos tenido pues un vínculo, relación en diferentes momentos, hasta lo que organizamos en 1995 de un foro en Guadalajara hacia un auténtico federalismo. Sigue siendo vigente lo que ahí plasmamos. Que eso no lo tuvieran presente gobernadores, alcaldes o inclusive presidentes de la República, bueno, pues pasó de Y, noche.
¿Y sabes Y por qué no lo simplemente, tuvieron presente, mi querido Carlos y mi querida audiencia? Porque simple y sencillamente querían el poder por el poder. No querían que hubiera una pues porque, transición. pues No porque, querían que hubiera un porque, cambio. porque se veía como que era que las cosas iban a ser mejor. Y yo a veces les digo también a los países un poco más honestamente, pero ahora estamos con un problema bastante serio, Claro, que claro, todos los partidos traen los mismos problemas de corrupción, traen los problemas de un corporativismo, llámese padroneros en el PAN o llámese de otra forma en otros partidos. No critico al PAN, critico al sistema de partidos, está muy mal. Y veamos claro. simplemente que son las listas de plurinominales y lo que ha pasado ahora, ¿no? Cuotas y cuates. Y yo creo que eso tenemos que cambiarlo a partir después de que ganemos la presidencia de la República el 2 de junio con Xóchitl Gálvez, a una iniciativa que debemos de presentar los ciudadanos, porque los partidos no van a querer las Por supuesto primarias que no. abiertas, simultáneas obligatorias. Vamos a tener que obligarlos. ¿Por qué? Pues porque es lo mejor, lo más conveniente, y si hay otras ideas, pues bienvenidas, discutámoslas. Pero esto de las primarias abiertas, simultáneas obligatorias, lo que lleva es que cualquier partido que quiera participar en la Constitución tiene que participar en las primarias, con una o varias personas en la boleta de precandidatos, y que entonces los ciudadanos vengan y opinen, y Claro. no simplemente como nos sucede a veces, Raúl, que me dicen, oye, ¿por qué eligieron a esta candidata? ¿Por qué este candidato? Yo siempre he votado por ustedes. ¿Por qué tenemos esta situación? Digo, hay que darle su lugar a los ciudadanos, no solo invitarlos a votar en la elección constitucional, sino invitarlos a decidir Que se y tomar su involucren, por programa de supuesto. gobierno, pero sobre Claro, todo los candidatos, porque hoy pues estamos bajo condiciones en las cuales encontramos a impresentables, pero pues dice el dicho, pues con estos güeyes hay que arar de aquí al 2 de junio y claro. vamos, por Xochitl. Xochitl es inteligente, auténtica, honesta, muy chapa adelante y muy capaz. Yo la conozco hace más de 30 años y yo digo, qué afortunados somos que las organizaciones que estamos en Unidos, Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil, Poder Ciudadano, UNE, Unidos por México, hayamos empujado a que los partidos hicieran el ejercicio de unas mini primarias, que es como sale designada y Oye, sí, electa Xochitl. así Bueno, es. pues eso en un principio los partidos no querían, simplemente decían, bueno, No, que ponga uno un hombre y una mujer, el otro un hombre y una mujer, otro un hombre y una mujer, y la sociedad también que ponga un hombre y una mujer y vamos a decidir quién. Ese era el planteamiento sí, original. yo recuerdo. Sin embargo, logramos este ejercicio de firmas, etcétera, etcétera, que es una especie de mini primarias organizadas por nosotros, porque tener una ley en México de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde el que organice las primarias también sea el INE, pues nos da transparencia, Claro, tranquilidad de cómo debemos ese proceso. Entonces, tenemos una amenaza, sí, un riesgo por la polarización que se ha venido generando desde Palacio Nacional, y podemos analizar a los argentinos y otros países en donde sí. siguen polarizados, desde Perón para acá, ya hablamos ya casi de 80 años, pero al riesgo que nos lleva es que después rehacer ese tejido social, rehacer la armonía en la comunidad, que No es tengamos fácil. convivencia sana, No con es fácil. seguridad, con verdad, en libertad, necesitamos a la democracia. Y la democracia sana, y para eso necesitamos sanear a los partidos. Fíjate, Carlos, que nos quedan unos cuantos minutos y déjame aprovecharlos en lo siguiente. Eh, lo que tú acabas de decir sobre cómo cambiar todo este sistema político, porque no solamente son los partidos, sino también en esencia el propio El gobierno a ejercicio través de de una gobierno, participación ciudadana muy importante. Tenemos la ventaja de que lo podemos empezar a ejercer el 2 de junio. claro, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque esa fecha es nuestra principal estación como ciudadanos para decir, de aquí en adelante nosotros los ciudadanos somos los que vamos a ir dirigiendo este país. Pero Y para si ello me les apuras, recuerdo, y y con si me esto quiero apuras, cerrar mi intervención y darle la palabra 18 a de Carlos, febrero, perdón, y si me apuras, 18 de febrero necesitamos salir, claro, manifestarnos en defensa de la democracia y la libertad. esa es la fecha anterior a la del 2 de junio y de ahí defender el triunfo de Xochitl Gálvez y de la coalición Fuerza y Corazón por México. Yo quiero concluir con lo siguiente, mis amigos y Carlos. El poder
a final de cuentas, se obtiene en las urnas con los votos. No hay de otra. Así es. No hay de otra. Y más en un país como el nuestro. Entonces, invita a la ciudadanía a salir a votar, mi querido Carlos, y con esto cerramos. Sí, cómo no, yo espero que al menos haya una participación superior al 70% del padrón electoral. ¿El voto es obligatorio en México? Sí, está en la Constitución, pero no hay sanción si no votas. Yo espero que las clases media, media alta, alta, no sean abstencionistas, como siempre, que salgan a votar, porque los que menos recursos tienen, los de otros estratos socioeconómicos, sí van a salir a votar, ¿eh? Por diferentes razones, pero van a salir a votar. Entonces necesitamos que vote más del 70% en la elección del 2 de junio. Y termino diciendo, oye, esto es una amenaza lo de la polarización, sí, pero la oportunidad la tenemos el 2 de junio. Esto es una operamenaza.